Bienvenidos a Observatorio de TV UNAM en el segmento de la economía y el desarrollo. En esta ocasión vamos a abordar uno de los temas más críticos y de los que más se ha hablado en nuestro país recientemente, el tema de la migración en tránsito, sobre todo proveniente desde los países centroamericanos. Pero no vamos a abordar todas las implicaciones de la migración y tampoco los aspectos comerciales que de un modo u otro se involucraron en los acuerdos que se adoptaron el 7 de junio, en la Declaración Conjunta México-Estados Unidos el 7 de junio. Y para hablar de estos asuntos, y nos vamos a centrar sobre todo en la dimensión humana, en las cuestiones humanitarias de la migración en tránsito por México, nuestro invitado hoy es Mario Luis Fuentes, a quien le doy la bienvenida a nombre del doctor Rolando Cordera, el conductor titular de este programa. Muchas gracias, Mario Luis. Enrique, gracias, Rolando. Y como estaba comentando, vamos a abordar una dimensión, pero creo que la dimensión central de la cuestión migratoria, que involucra muchos aspectos. La cuestión humanitaria, temas de seguridad e incluso de seguridad nacional. Sin embargo, con tus conocimientos, con tus saberes sobre muchos temas de los riesgos sociales, Mario Luis es un destacado investigador del Programa Universitario de Estudio del Desarrollo, pero en lo que va del siglo XXI ha sido un analista riguroso y cotidiano en medios de comunicación sobre las nuevas patologías sociales, como las llama en su más reciente libro, Las muertes que no deben ser, en el que también aborda el tema de la vulnerabilidad. Así es. Y precisamente uno de los aspectos clave de los acuerdos de Marrakech sobre migración tiene que ver con la vulnerabilidad. María Luis, ¿por qué no empezamos con una idea general sobre cuáles son las implicaciones humanitarias de la migración? No solamente las actuales, las que ya vienen ocurriendo en años anteriores, pero que sin duda se han agravado, sobre todo a partir de octubre de 2018, cuando iniciaron las caravanas organizadas desde los tres países, Guatemala, Salvador y Honduras, hacia México. Déjame tratar de dar una narrativa de lo que he observado. He estado recientemente en la zona fronteriza y obviamente el seguimiento que todos los que nos dedicamos a lo social le damos al tema del movimiento de las poblaciones, porque ahí vemos también los desplazados que se mueven por distintas razones. Y se ha dicho muchas veces, sobre todo en el siglo XXI, en este siglo, una dimensión, niños no acompañados, una de las dimensiones más dramáticas por lo que implica. Y estamos hablando de adolescentes, obviamente niños, niñas, pero no hemos tenido la capacidad de escribir la vulnerabilidad, las condiciones como llegan al país, ¿no? Son niños que obviamente traen atrás una historia de abusos, de fracturas, no solo sociales, sino fracturas en hábitos mínimos de sobrevivencia, higiene, y llegan al país y se enfrentan la realidad de que no tenemos la capacidad para restaurar esos mínimos de sobrevivencia. Y son, cuando la autoridad migratoria identifica que viene no acompañado, le habla o le comunica a las procuradurías del niño, niña y adolescente en la ciudad de Tapachula, la cual va, envía, y cuando digo envía es que se sube al coche la responsable, va, los recoge y trata de determinar la situación jurídica. Eso ya en sí mismo es una enorme complejidad. ¿Va cómo? ¿Hay recursos suficientes? No. ¿Como para vehículos, ambulancias, trabajadoras personal sociales? No. Y ahí es un asunto que vale la pena detenernos. Esas estructuras de protección a las niñas, niños y adolescentes han sido, en las últimas décadas, estructuras institucionales muy frágiles, con pocos recursos, con pocas capacidades operativas, vehículos, gasolina, viáticos, con pocas estructuras para protección de los niños. O sea, simplemente un lugar con sombra, con comida, con agua,
para que un médico pudiera determinar su situación, digamos, de salud. Y ahí nos encontramos una de las dimensiones más duras de la vulnerabilidad de estos niños y adolescentes. Entiendo que estás haciendo énfasis en los niños, en las niñas, porque ha crecido, no solamente porque ha crecido mucho la migración de los mismos, sino porque incluso hay niños que son enviados solos. Así es. A través de México. Y esto lleva a esas son unas dimensiones que hoy se habla mucho y se ha hablado en los últimos años. En la década de los primeros siglos había esta construcción de oficiales de protección a la infancia, los OPIs, que se generó porque ya había un proceso grande de niños no acompañados. Pero realmente las capacidades institucionales no tienen para poder simplemente hacer un diagnóstico preciso del estado de salud. Ni para reaccionar a tiempo. Y atender. Y estos niños vienen con graves problemas de desnutrición, algunos con severos problemas de enfermedades de transmisión sexual, con graves problemas algunos ya con adicciones, y con una estructura de fracturas por el abuso y la violencia de sus lugares de origen en el proceso. Entonces, es una de las dimensiones más dramáticas, más humanas. Y hoy nuevamente lo que sabemos es que esta nueva fase de la migración ha incrementado el número de niños y niñas adolescentes que viajan solos con una dimensión. Hay muchos que vienen acompañados. Esto tampoco garantiza que se proteja su interés superior de la infancia. Pero finalmente se ha hecho esta dura delimitación que el que viene solo sí es de alguna manera merecedor de cierta protección, y los que vienen acompañados, no. Y esos directamente son llevados a los albergues del Instituto Nacional de Migración para definir su situación migratoria. Entonces, esto nos llama a una enorme realidad, las capacidades que tenemos para definir el estatuto jurídico de esos niños. Y lo que está pasando es que literalmente muchos de ellos se escapan, salen, son adolescentes. Muchos buscan seguir su camino y son obviamente presa de todas las violaciones de los derechos humanos, todos los abusos, y tenemos esta enorme complejidad de que junto a ello están los niños y niñas adolescentes de nuestro país, que tienen posiciones similares de desprotección. Y nuevamente, no tenemos instituciones para eso. Especialmente en las rutas de tránsito de los migrantes centroamericanos. Pero estás hablando de una realidad que comúnmente en los medios de comunicación y en lo que sabemos como sociedad queda, si no escondida, por lo menos minimizada. Es decir, se habla, en particular durante el mes de junio de este año se ha hablado mucho, y desde el año de 2018 con las caravanas, sobre la situación de los migrantes. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué hay esta situación que creo que en algún momento has llamado de invisibilidad? Así es. De no conocimiento. ¿Por qué se da eso? Yo creo que tiene que ver con la enorme de la autoridad, la dura, noción de los responsables que no tienen capacidad de respuesta. Entonces, se toma lo que se puede atender, se asume que no se puede atender todo. Entonces hay una mención realmente mínima que borra, y se habla más de los cubanos, hondureños, etcétera. Se hace reconocimiento de que hay procesos familiares, pero no se asume la enorme complejidad de proteger el interés superior de un niño, niña, adolescente migrante que viene en condiciones de alta vulnerabilidad, y que el interés superior será que mientras no se restaura ese derecho, no puede ser deportado. Entonces, en ese sentido, hay una fractura del Estado de Derecho, en el caso mexicano, de no garantizar el interés superior del niño migrante. Se habla mucho, se dice, sobre todo en los últimos días, declaraciones del canciller, se reconoce, pero lo que no se habla es que esta estructura llamada Sistema Integral de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes es solamente una estructura, digamos, enunciativa, si acaso está el basamento, pero no hay recursos. Y es un tema que nos mete al tema de la austeridad. La austeridad en estos 6 meses ha erosionado las muy pocas capacidades que ya existían para la protección. Esto es, creo, particularmente importante porque la declaración conjunta México-Estados Unidos del 7 de junio es muy clara al decir que, y voy a leerlo para ser preciso, por razones humanitarias y en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, México autorizará la entrada de las personas mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. México
de acuerdo con con sus principios de justicia y fraternidad universal, ofrecerá oportunidades laborales y acceso a la salud y educación a los migrantes y sus familias mientras permanezcan en territorio nacional, así como a sus derechos humanos. El párrafo tiene implicaciones, no nada más por las limitaciones de nuestras capacidades, sino porque México ha enfatizado mucho que va a cumplir con la declaración, el acuerdo de Marrakech, sí, que pone en el centro del tema migratorio la protección de los derechos humanos, la vulnerabilidad de las personas. Y este párrafo en particular de la Declaración Conjunta México-Estados Unidos del 7 de junio supone un cambio drástico en las políticas, no solamente del Instituto Nacional de Migración, sino de todas las instituciones. Y bueno, la pregunta que está ahí es, a ver, nos han dicho que van 6,000 miembros de la Guardia Nacional. Necesitamos saber la cifra de los trabajadores sociales, los médicos, los grupos de apoyo que van a reforzar o van a integrarse en las fronteras. Hablamos de la frontera norte, donde ha habido un histórico proceso de repatriación de niños no acompañados. La historia es real, niños que son separados de su familia al entrar, ya sea por la manera como lo hacen, ya sea deliberadamente, y a un niño lo sacan por una puerta que puede estar en Mexicali y al otro niño lo pueden separar y lo sacan por Tijuana, por Otay. Y adentro, en la ciudad, tenemos una serie de estructuras muy débiles. O sea, y ahí viene el otro tema, las organizaciones de la sociedad civil, tan poco reconocidas en estos 6 meses, tan lastimadas porque sin dejar de conocer que hay algunas que no tienen las capacidades, muchas han logrado ser soporte. Y estas hoy se ven necesarias, y en ese sentido tenemos un problema en la frontera norte de niños no acompañados que requerirían una serie de estructuras humanas, no solo de espacios, profesionistas. ¿Cuántos van a ser designados, contratados para estos fines? Claro. Sobre el papel de las organizaciones de la sociedad civil, pero también de algo muy importante, el papel de los municipios. En la atención, te propongo que continuemos platicando. Después de esta pausa, estamos hablando con Mario Luis Fuentes, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, sobre las dimensiones humanas de la migración en México actualmente. Continuamos. Continuamos conversando con Mario Luis Fuentes sobre la dimensión humanitaria de la migración, sobre todo de la migración en tránsito en nuestro país. Y antes del corte, Mario Luis nos estaba destacando la importancia que tienen las organizaciones de la sociedad civil en la atención a los migrantes. Continuamos con eso, Mario Luis. Sí, claro. Lo que tenemos que reconocer, digamos que históricamente, las organizaciones de la sociedad civil abocadas a cuidar, proteger a niños y niñas adolescentes han tenido un papel fundamental, porque siempre ha sido muy corta la capacidad del Estado, del mismo DIF, que es la estructura institucional, digamos, referente, siempre se ha recargado sobre distintas organizaciones. Pero en el caso de los niños migrantes, en las fronteras, a lo largo de las rutas, hay sin duda una estructura civil, también religiosa, ¿sí?, que se ha abocado a cuidar a estos niños. Estas estructuras hoy se vuelven vitales, y estas estructuras se encuentran en un momento, la paradoja, después de 5 meses en los cuales se les recortó recursos, se les estigmatizó, se les señaló como instancias, digamos, no confiables. Hoy el gobierno federal sabe, los gobiernos estatales y municipales, porque también los municipios se recargan sobre ellos, ¿sí?, de que son las únicas instancias que están ahorita atendiendo lo que pueden atender. Es decir, están a su capacidad total. Y se requiere reconocer que esas estructuras se vuelven no solo complementarias, es lo que tenemos enfrente, en las fronteras. Y en ese sentido creo que esperemos que en estos días haya una reconsideración, porque se tiene que fortalecer. Y hay ¿Consideración de qué, Mario Luis? En términos de que se requiere transferir recursos. O sea, no se puede asumir que solo es un asunto, digamos, de
eficientar la manera operativa. El gobierno federal tiene que asumir que para poder cumplir sus compromisos, los que tú señalaste en términos de las obligaciones de derechos humanos, tiene que generar recursos para transferir a estas organizaciones Sí, en la frontera. porque hasta ahora esas organizaciones que han corrido con la mayor parte de la carga de atención a los migrantes viven principalmente de los donativos particulares, en algunos casos de la ayuda internacional, muchas de ellas de las iglesias, y están en efecto rebasadas desde el noreste hasta el noroeste, con una capacidad de atención que ya no da más de sí, ¿no? Y muchos de ellos sí recibían ciertas transferencias de los gobiernos estatales, de los gobiernos federales. O sea, sí eran, aunque eran complementarias o un porcentaje, digamos, no significativo, eran estratégicas esos apoyos. El gobierno federal tendrá que transferir recursos y fortalecer las capacidades. Un tema que no hemos tocado es esta fecha límite de 45 días de respuesta. Así es, Eso, que vence el 25 de julio. Así es. Esto yo lo reflexionaba cuando tuve la invitación de Rolando y tuya. En sí mismo eso habla de la enorme debilidad en la negociación. 45 días para tratar de conformar una nueva política migratoria, que detenga el flujo, que atienda a lo que está esperando resoluciones, que pueda garantizar lo que se dice. Simplemente está fuera del alcance en términos de que dice el compromiso. Garantizar salud, educación, vivienda, protección. O sea, requiere una estrategia que no solo es recursos, es la construcción de cuadros, ahora, integrar a grupos. Mencionamos también hace unos momentos que en muchos casos los propios municipios tienen que atender las presiones adicionales que se generan. Pero en estas visitas que hiciste recientemente a Chiapas, ¿qué encontraste a ese respecto? ¿Qué tanto se están involucrando? ¿Cómo participa el gobierno del estado, por ejemplo? Hay una percepción amplia, yo diría extendida y completa, que el tema migratorio es un tema de la federación, del gobierno federal. Y el estado y el municipio, en el caso del gobierno de Chiapas, se dice con mucha naturalidad. El gobernador ha señalado que no es un tema del estado y que es la federación la que debe intervenir. Y se dice que el municipio simplemente lo que está es respondiendo a las llamadas de ciertas colonias que les pide que, por favor, no permita que grupos de migrantes, sobre todo este grupo que no hemos hablado de los que llaman transcontinentales, o sea, grupos que no vienen del continente americano, que sin duda son visibles en toda su extensión, no se asienten, no estén en ciertos lugares, y el municipio pide apoyo a las autoridades migratorias para que los muevan hacia alrededor de la estación migratoria siglo XXI. Ahí puede uno ver una gran cantidad de personas, de familias, de mujeres de Senegal, del Congo, de Afganistán, de India. Al fuera, en una esquina está la PFP, y están marginados en esta zona, que es una parte, digamos, extrema de la ciudad, porque la población no quiere, y viene esta parte de un fenómeno que se está dando. Ya existe una construcción de un rechazo al migrante. De eso también te quería preguntar o comentar. Es algo de lo que no hablamos muy abiertamente, porque a fin de cuentas es una realidad ingrata, pero frente a los principios de solidaridad, de trato humanitario, también es cierto que hay riesgos de que al menos un sector de la población, pero también algunas autoridades, reaccionen muy negativamente, reproduciendo ese trato que tanto condenamos por parte de algunos sectores de la sociedad estadounidense. Ya lo vimos en Tijuana en particular, por parte del presidente municipal. Así es, con respecto y de a los algunos haitianos. sectores de la población respecto a los haitianos, pero también respecto a las primeras caravanas que llegaron a fines del 2018 a Tijuana. ¿Qué hacer con eso? Que si bien no es generalizado por fortuna, sí es una respuesta social lamentable, pero se presenta. Primero hay que resumir que ya se está dando, ya hay el rechazo. Ha habido históricamente un proceso, digamos, de abuso, explotación a los guatemaltecos, hondureños, por parte de esta realidad de que Chiapas, el sur-sureste, son mercados laborales precarios que abusan, en el cual solo se les da agua y alimentos y los salarios son de subsistencia. Por cierto, tema que está como telón de fondo. Así es. De esta situación reciente.
y que involucra a cientos de miles. Algunos dicen hasta 500,000 de trabajadores que año con año entran de Guatemala a México y que es otra realidad en efecto, pero que ahí está presente. Y nuevamente está esta realidad de estos mercados laborales precarios que explotan, abusan históricamente, pero ahora se ha generado y se extiende cada vez más esta noción de que el hondureño es el más vulnerable, pero el que más comete delitos. Así como en esta ciudad se dice si hay algún robo son los colombianos, ya en la región se habla de los hondureños. Ya se dice con mucha naturalidad, pero los cubanos traen dinero. La pregunta que yo hacía, bueno, ¿cómo traen dinero? Bueno, las remesas de las familias en Miami que les mandan, el cubano es el que tiene dinero y renta un hotel o renta un cuarto y puede ir a comer a un restaurante. Entonces uno ve en las ciudades una dimensión perversa, paradójica de las migraciones. En Tapachula uno ve las filas de las personas en los bancos esperando recolectar las remesas para pagar. Y hay una economía que se está generando y que obviamente un grupo importante de empresarios ve con mucha simpatía porque hay una derrama económica. Y por otra parte ves esta oscura realidad de la población que no trae recursos y que tiene que vender sus servicios. Que es la mayoría, sin duda. Así es. Y entonces ves esta realidad de una extendida y naturalizada explotación. Niños en los basureros, vendiendo, recogiendo latas, los niños cangureros en el Parque Central de Tapachula, todos con una cajita vendiendo cosas, la soterrada, oscura realidad del trabajo, de la explotación de niños y niñas sexualmente, obviamente un proceso oscuro de la trata de niños o niñas, etcétera, que no se ve. Es el rumor, es lo que se dice, escondido en los bares y en todas estas estructuras que existen. Entonces, la discriminación en términos de que estas poblaciones son amenaza o son oportunidad, ya está extendida en toda la zona. Con un asunto muy delicado, cuando uno ve a una persona con un turbante que habla probablemente un idioma hindú, la extrañeza de la población de todo el Soconusco crece. Con un tema que es real, se ha enfatizado las caravanas, pero realmente el gran proceso es esto que, bueno, yo no tengo otra manera de escribirlo, de una migración molecular, son pequeños grupitos que van de 2 o 3 que se extienden, que a veces se agrupan en la caravana porque pueden pasar por Huixtla y eso les genera protección y después se disgregan porque saben que son observados, ¿no? Entonces, este proceso está generando una estructura de contención de migración, las volantas famosas, donde hay las camionetas que van y recogen y que ahora se ve fortalecido por esta estructura militarizada, con un tema mayor. Esta discriminación a la población migrante también intensifica la discriminación histórica a los pueblos originarios o pueblos indígenas. Estás describiendo una realidad que desafortunadamente es poco conocida, muy poco tratada en los medios. No he escuchado que las propias autoridades la describan así con toda su crudeza, pero la respuesta de la que más escuchamos hablar es el despliegue de efectivos de la nueva Guardia Nacional, que apenas se está formando y que lleva otro enfoque. Sí, claro. Pero simultáneamente las autoridades mexicanas, encabezadas por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, está a cargo de un grupo de trabajo de las instituciones públicas mexicanas para promover acciones de protección, de desarrollo social, sobre todo en Chiapas. Y además hay otras iniciativas, México-Centroamérica, para promover el desarrollo y atacar las causas estructurales de la migración. Todos estos son temas que van a trabajar sobre esta realidad que estás describiendo. Así es. Y como dice dicen los acuerdos de Marrakech, la detención y la deportación de migrantes debe ser tratada como el último de los recursos. Primero está por delante el trato humanitario. Te voy a pedir una conclusión para cerrar este programa, adelantando que vamos a tener otro programa más con Mario Luis Fuentes. Deja de ser muy pesimista y asumo la responsabilidad. No hay manera que en los 40 días, los días que quedan, que el gobierno mexicano
pueda detener la migración sin cumplir, y lo tendrá que hacer sin cumplir los acuerdos de derechos humanos. Para hacerlo, se requería construir una estructura social que no está. Y la decisión de dar muestras de que se puede detener un flujo de esta magnitud implicará desconocer que no se puede hacer todo lo que está obligado el Estado mexicano. Hay una renuncia al cumplimiento de garantizar los derechos fundamentales de la población migrante. Y eso nos pone frente a una realidad, que es que hay que, como dice María Luis, construir una nueva estructura de políticas, de actitudes, de valores, para atender este gran problema al que nos estamos enfrentando en la actualidad. Le agradezco mucho a María Luis Fuentes, les agradezco a ustedes su atención a Observatorio de TV UNAM y les recuerdo que vamos a tener un siguiente programa con nuestro mismo invitado para seguir hablando de estos asuntos tan relevantes. Muchas gracias.